La grabación. Bueno, bienvenidas, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh, Gracias por sumarse y por la presencia sostenida en estas sesiones. Es algo que, bueno, venimos conversando con la coordinación del equipo, así que está buenísimo. A diferencia de otros años, se mantuvo el número de asistentes a lo largo del curso y eso habla del interés y la pertinencia también. Bueno, el interés, la pertinencia de los temas planteados y obviamente que el plantel docente ayuda sobremanera en esta tarea. Los temas que se debaten son de actualidad indiscutida, así que bueno, espero que para ustedes también estos cursos estén siendo sumamente productivos, enriquecedores, como todos los años es para mí. Bueno, la idea de la sesión de hoy es profundizar en la cuestión de la política fiscal feminista, a trabajar un poquito más sobre algunos temas o profundizar sobre algunos temas en particular, pensar un poco los efectos de las mujeres más detenidamente quizás, pero bueno, sobre eso les va a ir contando un poco más Julieta, que bueno, nuevamente nos acompaña en este breve módulo de 2 sesiones sobre política fiscal feminista. Yo te cedo el espacio, Julieta, me quedo aquí para apoyarte en lo que necesites. Eh, Recuerden que tienen el chat para intervenir en cualquier momento, tienen ahí también la manito si quieren hablar y, eh, más a viva voz. Así que bueno, me quedo por aquí, Julieta. Bueno, gracias, Montse. Hola de nuevo a todos, todas. Bueno, la idea de nuevo es que intervengan en el chat o si les queda cómodo también habiliten el micrófono todo lo que sea necesario. Ahora igual voy a compartir una presentación. Paren que... Esta presentación entiendo que la van a tener disponible también, ¿no, Montse? Eh, Sí, sí. Perfecto. Porque hay algunos links y documentos para profundizar ahí que por ahí les resultan útiles. Bueno, la idea de la clase de hoy es un poco partiendo de la base de la semana pasada, donde profundizamos sobre algunos conceptos, sobre qué es la política fiscal, cuáles son sus componentes o aristas, por qué es importante analizarla desde una perspectiva de derechos y feminista, eh, cuál es el rol de las diferentes aristas, como los impuestos, la deuda, el gasto público, también otros componentes que por ahí no están tan discutidos o trabajados desde un enfoque de derechos, como los gastos tributarios o las exenciones fiscales, como la evasión tributaria. Ese fue como un primer mapeo por los diferentes conceptos. La idea de hoy es profundizar un poco más sobre el trabajo que viene haciendo la sociedad civil en nuestra región, en este cruce de agendas entre política fiscal y derechos humanos. Luego, ver algunas iniciativas de presupuestos con perspectiva de género, y después algunas propuestas más específicas sobre impuestos con perspectiva de género a partir de algunas experiencias o buenas prácticas. Incluso vamos a pasar por algunos casos judiciales, sobre todo un caso de Argentina, porque ahí está un poco mi sesgo de que soy abogada, pero he trabajado muchos temas de impuestos como una herramienta muy importante para la exigibilidad, la judicialización, los litigios estratégicos en esta agenda. Así que un poco por ahí va a ir la clase de hoy. Para empezar, algo que les comenté terminando la clase anterior es que hay varias guías, plataformas que proponen, algunas facilitan el análisis y el monitoreo del presupuesto, otras proponen metodologías para hacer el análisis y en los últimos 20 años, diría, han sido producidas por diferentes instituciones, algunas desde la sociedad civil, pero también hay algunos gobiernos que han avanzado en este tipo de herramientas y la mayoría de las veces han sido impulsadas por feministas que o han estado en el Estado o han dirigido organizaciones de la sociedad civil o tenido roles importantes en organizaciones que impulsaron estas agendas. Acá intenté resumir desde nuestra experiencia. Yo trabajo
actualmente en una organización feminista de Argentina, pero antes trabajaba en una organización de derechos humanos. En las dos hacemos análisis presupuestario como parte de nuestras diferentes herramientas para la incidencia y un poco tratamos de sistematizar cuáles son los pasos para hacer ese análisis. Sí, como con la idea de sugerir algún camino que de nuestra experiencia nos ha servido, pero que puede adaptarse según las diferentes sí, necesidades, quizás contextos, tipos de datos con los que contamos. En primer lugar, algo que en general todas las organizaciones saben hacer y hacen muy bien, que es identificar el problema o la vulneración de derechos sobre la que se quiere trabajar. Y ahí puede ser la falta de políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres y de diversidades frente a la violencia por razones de género. Un ejemplo, ¿no? Pero como ese puede ser cualquiera. La falta de el acceso a métodos anticonceptivos de las niñas, adolescentes, jóvenes, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para prevenir embarazos no deseados. Como esos pueden ser un montón. Ese es como primer paso, identificar el problema y relevar las obligaciones que tiene cada estado, que el estado puede ser, como veíamos también la semana pasada, a nivel nacional, pero también puede ser a nivel local. Puede haber leyes provinciales o estaduales, depende cómo se llamen, si hablamos de estados federales, que obliguen a las provincias, a los municipios. Entonces, relevar las obligaciones también es importante para pensar en la incidencia o la exigibilidad. En segundo lugar, identificar qué políticas públicas existen para atender ese problema, qué organismos están dedicados a atender situaciones vinculadas con ese problema o derecho. Y si hay programas específicos destinados a atender esa situación. Pienso en el caso de Argentina, así como en otros países de la región, hay planes nacionales de acción para luchar contra la violencia, si pensamos en el primer problema que ponía de ejemplo. Hay, en algunos casos, políticas públicas destinadas a comprar insumos de anticoncepción, por ejemplo, para que quienes tienen menos ingresos y no pueden comprarlos o no tienen prepagas, obras sociales, seguros de salud, puedan acceder en condiciones de igualdad con otras poblaciones. Em, en tercer lugar, eso como para, en general, a esta información se accede a través de las páginas web de los diferentes ministerios o secretarías o reparticiones del Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles, o si eso no existiese, a través de reuniones formales o informales con autoridades que nos permitan entender qué están haciendo para atender ese problema. Eso como parte del punto 2. Después, el punto 3 de esta metodología, ahí sí está más vinculado con los datos presupuestarios, es entender qué tipos de gastos están previstos, comparar la inversión a lo largo del tiempo. En países como Argentina, donde la inflación todavía es muy elevada, es importante poder hacer ajustes por inflación para comparar esa inversión a lo largo del tiempo. En otros países quizás no. Eh, pero entonces acá el trabajo es un poco más técnico en el sentido de que hay que entender cuáles son las planillas, los anexos a la ley de presupuesto, por ejemplo, que muestran cuánto se va a destinar a cada política. En general usamos archivos de Excel para poder sistematizar esa información y compararla a lo largo de un periodo de tiempo que se elija. Y luego, como último paso, una vez que tenemos ya estos tres, la propuesta es evaluar los resultados de esos datos a la luz de los principios de derechos humanos, que es lo que vamos a ver hoy en la clase. Hay diferentes principios que se desprenden de los tratados internacionales que muchos de nuestros países han ratificado y han convertido en ley, que deberían orientar la política fiscal de nuestros estados. Y vamos a ver cómo se aplican un poco más concretamente a nivel del gasto y de la recaudación. ¿Hasta acá alguna pregunta
reflexión, algo sobre la propuesta como más del paso a paso para hacer el análisis? No. Bueno, por ahí pienso que algo que puede pasar en este trabajo es la dificultad para acceder a información y ahí usar la herramienta de pedido de acceso a la información pública creo que es importante cuando esa información no está disponible o no nos la proporcionan informalmente. En general, la información presupuestaria es entendida en nuestros países, los que tienen leyes de acceso a la información pública, pero si no, incluso por la Corte Interamericana, ha sido entendida como información de carácter público a la que cualquier ciudadano puede acceder, con lo cual quizá hay que sumar un paso intermedio acá, que es pedir la información al Estado por los procedimientos formales que haya a disposición, ¿no? Bien, entonces si no hay preguntas sobre los pasos, mi idea es contarles un caso en el que aplicamos estos pasos. Eh, es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres en Argentina. El Instituto Nacional de las Mujeres fue uno de los organismos rectores de las políticas de protección integral de las mujeres, em, que después fue jerarquizado a Ministerio de las Mujeres y con la asunción de Milei, de la nueva gestión de gobierno, fue degradado primero a una subsecretaría y después fue eliminado por completo. Hoy en Argentina no hay ningún organismo dedicado a transversalizar la perspectiva de género en el Estado, pero bueno, en este entonces, que fue en el año 2015 a 2017 o 18, teníamos un Instituto Nacional de las Mujeres dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Este caso surge después del primer Ni Una Menos, en el año 2016, luego de que en 2015 haya habido una gran manifestación en Argentina, luego de un femicidio, donde la ciudadanía, fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil, pero lideradas por periodistas, feministas y grupos de mujeres que pusieron en agenda la necesidad de tener políticas públicas que nos permitan desarmar, desarticular, de algún modo visibilizar también la violencia machista o la violencia por razones de género. Hubo una consigna común, símbolos propuestos por el movimiento de mujeres que marcaron una identidad con esta campaña que todavía hoy está vigente en la Argentina, que es Ni Una Menos. Y la verdad es que se generó un reclamo masivo que hizo que las autoridades no puedan seguir desconociendo que había una ley de protección integral del año 2009, o sea que ya llevaba 6 años incumplida, que obligaba al Estado Nacional a tener un plan nacional de acción, articular diferentes acciones con todos los ministerios del Ejecutivo e incluso a llevar adelante reformas en otros poderes del Estado, eh, haciéndose cargo de que se trataba de una obligación estatal y que no era una cuestión solamente privada, como muchas veces se leía desde los funcionarios a la problemática de la violencia por razones de género. Entonces, luego de esa primera manifestación en el año 2015, que desde ahí se repitió sistemáticamente todos los años, hicimos varias organizaciones de la sociedad civil una primera mesa de trabajo en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto al Congreso. En Argentina como en varios de sus países, las competencias para diseñar y aprobar el presupuesto están distribuidas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y eso se replica a nivel provincial. El Poder Ejecutivo elabora una propuesta, un proyecto que envía al Congreso y se discute según si es bicameral o no, pero se discute siguiendo su proceso en el Parlamento. Y en ese momento, cuando el Ejecutivo envió la propuesta de presupuesto al Congreso, fue que varias organizaciones feministas y de derechos humanos convocamos una mesa de trabajo en conjunto con diputadas que fueron muy importantes en ese momento para convocar esa mesa, para conseguir un lugar en el Congreso. Eran integrantes de lo que entonces era la Comisión de Familia,
que hoy se llama Comisión de Género. Em, y ahí pudimos identificar que si bien se había anunciado la creación del primer Plan Nacional de Acción públicamente, el propio presidente en ese entonces, Mauricio Macri, había dicho que teníamos a tener el primer Plan Nacional de Acción, pero lo que veíamos cuando leíamos la propuesta es que no había ni un peso, no había una línea presupuestaria destinada a ese plan. Además, veíamos que el Instituto Nacional de la Mujer tenía bastante dinero subejecutado y que el presupuesto que se le asignaba para el año siguiente era menor al que había ejecutado ese año. Entonces, esta captura, esta imagen es como sí, la tapa del informe que publicamos ahí, que llamamos el valor de la igualdad de género, y la mesa se llamó ¿Cuánto valen los derechos de las mujeres? Un análisis presupuestario para evidenciar las distancias existentes entre las normas que reconoce el derecho y la efectiva implementación de esos derechos. Un poco mostrando que lo que hablábamos la semana pasada, que si no está en el presupuesto, el compromiso no pareciera ser real, ¿no? Con el derecho, cual sea que estemos tratando de abordar o de entender cuáles son las prioridades para el gobierno. Entonces, luego de esa mesa que se convocó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se asignó una partida presupuestaria para este Plan Nacional de Acción y en paralelo, ese año se creó en el Congreso Nacional la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no existía. Teníamos una oficina de presupuesto en el Poder Ejecutivo, pero no había en el Congreso, y a partir de ese momento la Oficina de Presupuesto empezó a monitorear también cuánto se destinaba a garantizar los derechos de las mujeres y diversidades de niños, niñas, adolescentes, de personas con discapacidad, como incorporó la perspectiva de presupuestos transversales a su análisis también. Con lo cual fue muy importante también el rol de la creación de la oficina de presupuesto, que sé que en varios países de la región también son instituciones recientes, o sea, que no tienen más de 10 años. Em, el tema es que una vez que sucedió esto, que el Congreso por dictamen modificó el proyecto del Ejecutivo, identificó una línea presupuestaria clara para el plan, aumentó el presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer, cuando le tocó al Poder Ejecutivo distribuir ese presupuesto, porque en el circuito presupuestario tenemos, el Ejecutivo envía el proyecto al Congreso, el Congreso lo discute, puede hacer modificaciones, aprobar el presupuesto, pero en el mes de enero del año siguiente, que es para cuando va a ser ejecutada esa ley de presupuesto, se ocupa el Ejecutivo de distribuir, decir a qué ministerios va cuánto dinero, incluso detallar para qué actividades, como la parte más de gestión, le toca al Poder Ejecutivo de ese presupuesto, ¿no? Y ahí nos encontramos en enero que el Poder Ejecutivo había recortado lo que el Congreso había decidido asignar al plan. Con lo cual desconoció una atribución constitucional que tiene el Congreso de aprobar el presupuesto. En ese momento hicimos desde la sociedad civil una conferencia de prensa, enviamos notas a la jefatura de gabinete, que es quien hace esa distribución a nivel del Ejecutivo, incluso al Instituto Nacional de las Mujeres, y presentamos un amparo, en muchos países se llama tutela o acción urgente. Es una figura que constitucionalmente nos permite demandar al Poder Ejecutivo con cierta urgencia para la resolución judicial. Y ahí lo que argumentamos es que el recorte era inconstitucional porque desconocía las competencias del legislativo, pero además vulneraba algunos principios de derechos humanos que ahora vamos a ver, como el de igualdad y no discriminación y también el de progresividad y no regresividad. Estos principios obligan a los estados a progresivamente invertir dinero para garantizar derechos. Ahora lo vamos a ver. Luego de todo esto, conferencia de prensa, notas, demanda, el Poder Ejecutivo al mes más o menos reconoció que se había equivocado y volvió a asignar el presupuesto para el plan y para el Instituto Nacional de las Mujeres.
Y en paralelo, en el marco de una iniciativa que se llama Gobierno Abierto, que también es regional, o sea, hay varios países de la región que han tenido iniciativas de gobierno abierto, se creó una mesa interministerial de seguimiento de ese plan que se había aprobado. Entonces, en esa mesa, periódicamente, diría que cada 3 meses, nos sentábamos, organizaciones de la sociedad civil, ministerios a cargo de algunas políticas vinculadas con la protección de las violencias. Y ahí había ministerios de seguridad y defensa, ministerios, bueno, además del Instituto Nacional de las Mujeres, de desarrollo social, ministerios con competencias en temas de niñez también, como eh, un área que se llamaba en Argentina Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, bueno, como bastantes sectores dentro del Ejecutivo con obligaciones en el marco del Plan Nacional de Acción, ya sea porque tenían que hacer capacitaciones a su personal, pienso en la policía, como era bastante intersectorial esa mesa. Acá el rol de visibilización de las periodistas feministas comprometidas con la agenda fue muy importante para, de algún modo, hacer ruido y que el Ejecutivo dé marcha atrás con con ese recorte que había hecho. Bien, esto un poco para contarles un caso en el que poder contar con información y con capacidad para analizar el presupuesto fue muy importante para seguir poniendo en agenda un tema que en ese momento estaba muy latente en la comunidad, en la sociedad argentina, con lo cual hay un montón de componentes que hicieron que el caso sea exitoso en algún punto. Pienso en un caso así, en este contexto en Argentina, y no sé cómo sería, porque la verdad es que la realidad cambió bastante, lamentablemente. Pero bueno, sé que las realidades en nuestros países son diferentes, somos muy heterogéneos. Entonces me parecía interesante contarles como un poco los diferentes componentes de un caso que tuvo sentido. Em, ¿Hasta acá alguna pregunta sobre el caso? Ninguna. No. Bueno. Em, bueno, acá mi idea era un poco también mostrarles otras iniciativas a través de las cuales se discutieron o sí, se conversó públicamente a través de las redes sociales o incluso en conversatorios sobre datos vinculados con temas fiscales desde una perspectiva de género. Em, ¿Por qué traigo el dato de Latinoamérica y la impactante brecha de género? Porque si bien los ejemplos que traigo son de Argentina, tenemos realidades muy parecidas, con algunas diferencias en los porcentajes, pero donde vemos que las desigualdades de género no se han reducido en líneas generales y siguen afectando principalmente a las mujeres más empobrecidas de nuestra comunidad. A ver, acá yo tengo un video para mostrarles, pero quiero ver si ustedes... Las mujeres hacen el 76. Quiero saber si cuando abrí el video Escucha, Juli, se escuchó y se vio o siguen viendo el PowerPoint. se vio. Ah, listo. Por ciento del trabajo doméstico no remunerado y ganan casi el 30% menos que los varones. Además, las mujeres son el 70% de la población de menos ingresos. Trabajar para cerrar estas brechas es un compromiso y una obligación que asumieron muchos gobiernos. Ahora, ¿cómo sabemos que están trabajando para lograrlo? El presupuesto con perspectiva de género nos puede ayudar a tener una respuesta. Ojo, esto no significa tener un presupuesto separado para mujeres o varones o contar cuántos fondos se dedican a unas y a otros. El presupuesto con perspectiva de género es una herramienta que nos permite comprender en qué medida los presupuestos públicos tienden a garantizar los derechos de las mujeres. Ese monitoreo lo deben hacer los gobiernos, pero también lo podemos hacer desde la sociedad civil.
Por ejemplo, en el año 2016, varias organizaciones de sociedad civil identificamos que había habido un recorte muy importante de los fondos de los que tenía que disponer el Consejo Nacional de las Mujeres. Entonces hicimos una acción judicial y logramos que se revirtiera esa decisión y se recuperaran los fondos para trabajar por la erradicación de las violencias. El 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de presentar el presupuesto nacional para el próximo año. La Cámara de Diputados lo analiza y tendrá oportunidad de generar cambios. Desde la sociedad civil estamos atentas para hacer acciones de incidencia en ese momento. Bueno, ese video resume un poco lo que les contaba sobre el vínculo entre algunos datos que de algún modo fueron reconocidos por los estados cuando aprobaron sus leyes de protección integral contra las violencias, aprobaron o ratificaron tratados de derechos humanos, se hicieron cargo de que tenían algo para hacer, ¿no? Con esta problemática. Y entonces por eso es tan importante que veamos si ese compromiso se refleja en el presupuesto. Y ahí un poco el video adelantaba qué significa tener presupuestos con perspectiva de género. Quiero ver acá. Que no significa distinguir cuánto se invierte en varones o mujeres, decía un poco ahí Natalia, que es la directora ejecutiva de la organización en la que trabajo. Porque lo que intentan hacer las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género hay diferentes iniciativas, ¿no? Muchas, la mayoría diría, solo han avanzado en transparentar políticas que intuitivamente, y en algunos casos lo han confirmado, tienden a reducir brechas de género, como pienso una muy clara puede ser en Argentina durante algunos años, ahora no está vigente porque no se renovó, hubo lo que llamamos la moratoria previsional o, en términos más coloquiales, jubilaciones para amas de casa. Son prestaciones de seguridad social que han permitido a muchas mujeres que no llegaban a completar, varones también, pero hemos visto a través de la estadística que la mayor parte de quienes accedieron eran mujeres, y ahora voy a explicar un poco por qué. Son jubilaciones que permitían, mediante una moratoria, un plan, digamos, de pagos, terminar de hacer los aportes necesarios para acceder a la jubilación, que son en Argentina 30 años. Entonces, con esa moratoria o plan de pagos, fue posible que muchas mujeres que trabajaron como amas de casa, reconociendo que los cuidados y el trabajo no remunerado es trabajo también, han podido acceder a prestaciones de seguridad social como personas que trabajaron en el mercado formal de trabajo, ¿no? Entonces, esa política, por ejemplo, es evidente que tiende a reducir brechas de género, pero hay otras que no son tan claras. Entonces, lo que han hecho algunas iniciativas de presupuesto con perspectiva de género es clasificar las políticas según si tienen un impacto directo en la reducción de brechas, un impacto indirecto o ningún impacto o no es medible. Un impacto indirecto podrían llegar a ser algunas políticas vinculadas con el acceso a la educación o espacios de cuidado, a jardines de infantes, porque se entiende y se ha podido construir algunos datos que muestran que el poder contar con servicios públicos de ese estilo permite para muchas mujeres tener algún momento para insertarse laboralmente si pueden enviar a sus hijos a escuelas, jardines, lugares de cuidado. Entonces tiene un impacto indirecto, se entiende, en reducir las desigualdades por razones de género. Eso como en términos generales de que han ido los presupuestos con perspectiva de género, pero si pensamos en una metodología ideal, debería ser poder contar con información sobre el impacto de las diferentes políticas públicas, o sea, qué resultados tienen en términos concretos sobre la población, y a partir de eso pensar desde una perspectiva de género en el rediseño eventualmente de las políticas y que desde un inicio puedan ser pensadas con perspectiva de género.
Eso quizá es más sencillo en algunos ejemplos concretos de políticas locales, no sé, pienso políticas de protección contra la violencia por razones de género, como pueden ser algunas transferencias de ingresos a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, para pensar en fortalecer la autonomía económica de esas mujeres y que no necesiten tener que vivir, por ejemplo, con su agresor para poder vivir, básicamente. Entonces ahí sí se puede llegar a incorporar una perspectiva de género desde el inicio de la política, si participan personas que tienen esa perspectiva, que tienen trabajo con el territorio, con las mujeres afectadas, y ahí la participación incluso de las personas destinatarias de las políticas es fundamental, que eso es algo que en general tampoco contemplan muchas políticas públicas. Em, Eso como un poco a modo de ejemplo o de disparador sobre qué es un presupuesto con perspectiva de género. Mi idea ahora es compartirles, no, paren que no sé por qué. A ver, ahí. Em, Esta imagen tiene una síntesis de los principios de derechos humanos aplicables a la política fiscal. Este trabajo fue realizado por 8 o 9 organizaciones de la sociedad civil de la región. Hay organizaciones de México, de Colombia, de Brasil, bueno, de Argentina. Hay una organización global que trabaja con organizaciones en Chile y en otros países de la región. Y lo que hace este documento, que también o sea, es parte de la bibliografía de estas clases, es sistematizar, o sea, resumir y condensar todos los estándares que en los últimos 10 años han producido los organismos de tratados, los que se encargan de supervisar el cumplimiento de los derechos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, y así podría seguir enumerando, que han dicho en casos individuales de seguimiento o de informes y recomendaciones a los estados, o incluso en informes temáticos más genéricos, no destinados a un estado en particular, sobre las obligaciones de los estados con relación a los impuestos, al gasto, a la deuda. Mi idea no es leerles esta diapositiva porque es un montón, digamos, la puede leer cada uno, cada una, y además pueden profundizar sobre cada uno de los principios, porque en este documento hay no solo estos principios, sino también directrices que son buenas prácticas para aplicar esos principios. Y este documento usa como fuente recomendaciones o informes de organismos de tratados, es aplicable no solo a los estados, sino también a instituciones financieras internacionales, a empresas, porque con el desarrollo también de los estándares, los organismos han entendido que no solo los estados tienen obligaciones de derechos humanos, sino también otras instituciones de nuestras sociedades, ¿no? Entonces van a ver que algunas directrices apuntan especialmente, por ejemplo, a organismos multilaterales de crédito, como pueden ser el FMI, el Banco Mundial. Mi idea ahora es ver algunos de estos principios que son más relevantes para pensar en la garantía de los derechos desde una perspectiva de género. Van a ver que uno de los principios es especialmente sobre temas de género, que es el principio 6. Allí se habla de que los estados deben promover la igualdad sustantiva de género mediante su política fiscal con una perspectiva de interseccionalidad. Ahora vamos a ver qué significa eso. Ese es el principio de igualdad y no discriminación. En todos los tratados de derechos humanos, los estados se han comprometido a asegurar los derechos humanos sin discriminación y en condiciones de igualdad. Y esta es una obligación que desde el derecho internacional de los derechos humanos se clasifica como una obligación de cumplimiento inmediato. Los estados no pueden alegar ninguna excusa
para no cumplir con esta obligación. Y cuando pienso en ninguna excusa, me refiero a que no pueden alegar, por ejemplo, déficit fiscal o falta de presupuesto para cumplir con ese piso mínimo de acceso a derechos sin discriminación. Y este principio tiene que reflejarse tanto en la recaudación de impuestos como en la inversión pública, en el hecho de que el gasto sea suficiente, y que la recaudación responda a la capacidad contributiva de la comunidad, de las personas, de las empresas. Un poco lo hablamos la semana pasada también. La capacidad contributiva es la capacidad de pago según el stock o los ingresos que tengan empresas o personas físicas, ¿no? ¿Y qué significa la igualdad real o material? También le llaman igualdad sustantiva. Implica que no alcanza con que la igualdad esté reconocida en una ley o en los papeles, digamos, sino que tiene que reflejarse en acciones afirmativas de los estados o medidas de discriminación positiva también se llaman. Son un montón de conceptos, pero que en síntesis podrían resumirse en esta idea de, quizás la han visto, no me di cuenta de traer la imagen, pero de equidad versus igualdad. La equidad podría reflejarse o asimilarse a la igualdad sustantiva, en el sentido de que muchas veces el Estado va a tener que hacer más para algunos grupos, destinar más presupuesto, por ejemplo, hablando de nuestro tema, que para otros. Y ahí está la imagen de 3 niñitos parados según su altura en cajas o en escaleras que les permiten llegar a la misma altura para ver del otro lado de un paredón, ¿no? Entonces, en algunos casos se va a necesitar más ayuda para que esa persona llegue a tener un piso mínimo de derechos. Y eso se refleja en que la asignación presupuestaria puede requerir de más recursos para ciertos grupos, para ciertas poblaciones, para ciertos territorios incluso. De hecho, hay constituciones en nuestros países que reconocen que los estados tienen que nivelar esas desigualdades territoriales, y allí es donde entran a jugar las acciones afirmativas, ¿no? En otro plano que no es el presupuestario, el ejemplo más claro de acciones afirmativas es el de los cupos laborales para ciertos grupos, cupos de ingresos a universidades, como han sido hace varios años la iniciativa de Estados Unidos de generar cupos de ingreso a universidades para personas racializadas. Bueno, pero en el plano presupuestario esto significa invertir más en algunas zonas, en algunos grupos. No significa distribuir para todos lo mismo o igual en cualquier lugar de un país, sino nivelar el acceso a derechos dependiendo de las necesidades de la población. Ahora, para que un Estado pueda cumplir con este principio, tiene que saber cómo se configura su sociedad, tener censos, tener encuestas, tener información básica para diseñar su presupuesto, ¿no? Por eso también a la hora de analizar el presupuesto, de mirar la política fiscal con enfoque de derechos, la producción de información, el acceso a datos es fundamental. Bueno, esto por el lado de igualdad y no discriminación. Si hay alguna consulta, porque a veces es un poquito complejo este principio, me lo consultan, me lo hacen saber. Bien, esto un poco lo adelantaba. ¿Qué significa tener un enfoque de género? Recién veíamos en el presupuesto. Acá la idea es conversar un poco sobre qué significa incorporar el enfoque de género en los impuestos. En los análisis que existen, sobre todo de economistas, feministas son quienes, o contadoras, quienes han hecho este tipo de análisis, han visto, gracias a la investigación con datos sobre, por ejemplo, cómo se recauda el impuesto a la renta, a las ganancias se llama en Argentina, cómo se recauda el impuesto al valor agregado. Han visto que las políticas tributarias, que aparentemente parecerían ser neutrales, en realidad suelen tener sesgos de género. Y por lo tanto,
hay bastantes propuestas para corregir este tipo de sesgos. Tanto en el sistema tributario en general, por cómo se compone. La semana pasada hablamos de que muchos de nuestros países tienen una gran participación del impuesto al valor agregado en la composición, el IVA, que pagamos todos en la misma proporción en términos de el porcentaje que se aplica sobre el consumo en general de bienes y servicios, no distingue de la capacidad de pago, y al estar las mujeres sobre representadas en los sectores de menores ingresos, en términos como más de composición, el sistema tributario tiene sesgos, pero después también hay sesgos que se han identificado en cada impuesto en particular. En el impuesto a la renta, muchos países tienen exenciones o beneficios que se aplican solo a los varones, en matrimonio, por ejemplo, o que excluyen a las mujeres porque la mayor parte de las mujeres en términos proporcionales también trabajan en la informalidad, entonces hay beneficios que no se les aplican a las mujeres y sí a los varones por estar en puestos que están muy masculinizados. Entonces ahí hay estudios particulares, algunos muy interesantes han sido producidos, por ejemplo, por Corina Rodríguez Enríquez, y hay un montón de economistas que imagino muchas han formado parte del plantel docente de este curso, que vienen estudiando este tema, o sea que no es mi idea hablar especialmente sobre eso, pero sí contarles que si les interesa estudiar algún impuesto en particular, hay bastante información producida que podrían ustedes consultar para pensar en replicar metodológicamente en sus países, ver incluso qué hay producido para hacer incidencia, porque muchas veces este tipo de análisis suelen incluir, no sé, pienso hay un informe de hace 2 o 3 años que publicaron ASIG, que es una organización de Argentina, y Fundar, que es una organización mexicana, donde concluyen con varias recomendaciones vinculadas con reformas tributarias que, si hubiese voluntad política, son relativamente sencillas de hacer y que incorporan la perspectiva de género en ciertos impuestos, y que a lo que apuntan en general es a incorporar este principio de igualdad sustantiva a la hora de recaudar los impuestos, ¿no? Que en última instancia lo que ocasionaría tener un diseño impositivo con perspectiva de género es que haya una distribución más justa de los ingresos, ¿no? y de la riqueza. Bien, este concepto lo habíamos empezado a conversar la clase pasada. A mí me parecía interesante recuperarlo porque hay propuestas desde la economía feminista que intentan hacer una crítica a la definición de la capacidad contributiva. Habíamos hablado de que la capacidad contributiva se refiere a la capacidad de pago de acuerdo a los ingresos o la riqueza que tiene una persona o una empresa, ¿no? En la definición más técnica se trata de una determinada suficiencia económica para aportar al sostenimiento de los gastos del Estado, de la vida en sociedad. La capacidad contributiva no se observa directamente, sino que se estima a través del consumo que una persona tiene, las transacciones que una empresa hace, las compras de muebles o inmuebles, como el uso de la moneda, ¿no? En definitiva. Y en muchos casos puede dejar este concepto a las mujeres y diversidades en una posición deficitaria al invisibilizar el aporte que hacen mayoritariamente o desproporcionadamente con relación a los varones a través de la economía del cuidado a la sociedad. Esto también forma parte de otra clase, pero me pareció interesante compartirles que tanto Noelia Méndez Santolaria como Andrea Larios, que escribieron este informe que les cuento sobre impuestos con perspectiva de género, proponen una conceptualización de la capacidad contributiva que incluya el aporte que hacen los cuidados a la sociedad. Y entonces, si la variable de los cuidados se podría estimar, hay países que han avanzado. En Argentina, cuando el Ministerio de Economía tuvo una dirección de género,
calculó el aporte de los cuidados al Producto Interno Bruto del país y podría ser un camino para pensar en que, en términos de cuidados, las mujeres somos acreedoras y no deudoras, como podría llegar a ser en una definición de la capacidad contributiva muy limitada a la cuestión mercantil, ¿no? Pero bueno, esto es un poco más filosófico, si se quiere. Es difícil hablar con economistas que no tienen perspectiva de género que vean bien una crítica de este estilo, ¿no? Pero bueno, nuestra tarea es también complejizar un poco la mirada como ortodoxa de la economía, de la fiscalidad, etc. Entonces, el siguiente video que tenía para compartirles intenta sí, mostrar en términos más accesibles cuáles son las desigualdades que se observan en los impuestos. Va a haber cosas que pueden sonar reiterativas, pero me parecía interesante también mostrarles cómo a través de un videíto, un reel en las redes sociales podemos hablar de estos temas y llegar a públicos un poco más amplios, salir del nicho, como decimos. A ver, me dicen si no se escucha. No contempla la desigualdad de género. Lo primero que tenemos que saber es que todo impuesto se cataloga como progresivo o regresivo. El IVA es un impuesto regresivo porque implica un esfuerzo desproporcionado en relación de los que menos tienen a los que más tienen. No importa la riqueza que tengas, vas a pagar lo mismo, porque el impuesto se define por producto, no por consumidor. A su vez, los sectores de menores ingresos están feminizados. 7 de cada 10 personas del grupo poblacional más pobre son mujeres, y esto lo llamamos la feminización de la pobreza. En cambio, los impuestos como bienes personales o el impuesto a las grandes fortunas es pagado únicamente por las personas ricas. Por ende, se consideran impuestos progresivos. Ahora bien, de las 10.000 personas que pagan el impuesto a las grandes fortunas, el 74% son varones, y a esto lo llamamos masculinización de la riqueza. Del total que se recauda por impuestos, casi la mitad lo compone el IVA, que es más que bienes personales y ganancias juntos. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un esquema impositivo regresivo. La regresividad del sistema tributario en términos de ingresos tiene además sesgos de género. Por eso es que necesitamos de impuestos equitativos que puedan erradicar esa desigualdad en vez de reproducirla. Perdonen que no puedo. Ahí está. Bueno, eso. Sonó un poco reiterativo seguramente. Lo que se intentó hacer con ese video es hacer un poco más accesible un tema que para el común de la gente suele ser un poco lejano, un poco técnico. Y bueno, me parecía interesante también compartírselos. A ver. Acá está lo que adelantaba sobre la mirada feminista del principio de capacidad contributiva. Las autoras sugieren que si se ampliara la forma en que se concibe la capacidad contributiva para dar cuenta de la contribución económica que realizan los cuidados remunerados y no remunerados, se podría equilibrar la balanza y dar cuenta de la posición acreedora de las mujeres en términos de aporte a la vida en sociedad y también qué otros actores sociales evaden ese aporte en términos de corresponsabilidad de los cuidados. Entonces hay un aporte que quizás no se refleja en impuestos, pero sí se refleja en sostener el mundo a través de los cuidados, ¿no? Esa es un poco la mirada más conceptual de estas propuestas que traigo acá, que también fueron desarrolladas por Noelia y por Andrea en ese informe. Están muy sintéticas, pero hay un desarrollo mucho más exhaustivo. Pero me pareció interesante también ver que no es no son propuestas que aplican únicamente a un país, sino que suelen ser bastante transversales. Ahí un paréntesis. En el video que les mostré sobre impuestos, Candelaria, que es quien hablaba, habla de un impuesto que ese sí es muy particular de la Argentina, que se cobró durante la pandemia, que fue el impuesto a las grandes fortunas. Llevó mucho tiempo de discusión en el Congreso, diría que más de un año, que parecía que no se iba a aprobar, pero hubo cierto margen, cierto acuerdo en el contexto pandémico de que había ciertos sectores que podían hacer
un esfuercito para aportar a la recaudación impositiva, pero fuera de la pandemia dejó de existir, o sea, fue un impuesto temporario, muy limitado, que se usó para cuestiones vinculadas con la pandemia y ya no se cobra en Argentina. Y son muy pocos los países que tienen impuesto a las grandes fortunas. En general, como vimos también la semana pasada, los sectores más ricos que en general eh, forman parte del sector empresario o incluso multinacionales, suelen encontrar mecanismos de planificación fiscal, evasión, que hacen que no terminen aportando lo que corresponde según su capacidad de pago, ¿no? Y ahí cierro paréntesis. Retomo las propuestas que sinteticé acá, pero que son varias más. Por un lado, las autoras proponen impulsar regímenes específicos para pequeñas y medianas empresas que brindan incentivos para que las mujeres ingresen a la fuerza laboral formal. Y ahí sería muy puntual con incentivos mediante exenciones tributarias. Por ejemplo, a empresas que promuevan la incorporación de mujeres, quizás en sectores masculinizados como suele ser la economía del conocimiento, como suele ser la minería. Obviamente que en puestos que estén adecuados para la capacidad de quienes se emplean, ¿no? Después hay propuestas vinculadas con aumentar o crear para los países en que no existen impuestos patrimoniales y a los altos ingresos o a las altas rentas, impulsar devoluciones de IVA o lo que llama también la academia IVA personalizado, que significa que frente a la compra de ciertos bienes o servicios de ciertos sectores de la población, se haga una devolución automática del IVA, o sea, del 21% en Argentina, por ejemplo, de una compra de alimentos. Y para cuando se hizo, que tampoco existe más esa política pública, pero cuando se aplicó en Argentina, se hacía solo para las personas destinatarias de la Asignación Universal por Hijo, que es la política de protección social como más instalada en Argentina para los sectores de menores ingresos, o la Asignación Universal por Embarazo, que dura el lapso del embarazo para mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. O también se daban estas devoluciones a jubilados y pensionados como la mínima categoría. Entonces era bastante sencillo de implementar porque la administración tributaria tiene la posibilidad de cruzar datos con la administración de seguridad social y entonces era una devolución automática que se hacía a esas personas. Y después otra recomendación que suele ser transversal a los países de nuestra región, que es revisar los privilegios fiscales y a las industrias extractivas de la vida humana y el ambiente, como la minería, en algunos casos la economía del conocimiento. Esos son como los principales puntos o puntos en común, sí, de las recomendaciones. Ahí también imagino que en sus países hay varios regímenes diferenciales para diferentes sectores. En algunos países están más o menos discutidos, pero hay bastante evidencia que muestra que no suele haber una justificación adecuada ni un monitoreo sostenido para entender si vale la pena sostenerlos durante tanto tiempo, a quiénes benefician, etc. Por eso es que la cuarta recomendación es esta. Bien, esto que les contaba, en Argentina se implementó la devolución del IVA, no del IVA completo, sino de una porción. O sea, el IVA en Argentina es del 21% de los productos, del valor del producto, y se devolvía el 15% a pensionados que cobran el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Y ahí se pudo estudiar que la iniciativa tuvo un impacto positivo en el poder adquisitivo de quienes lo recibían. Para quienes eran destinatarias de la Asignación Universal por Hijo, utilizaban la totalidad de este beneficio, y para el caso de las personas destinatarias de pensiones,
el beneficio era menor, representaba casi el 5% de lo que percibían, pero en el caso de la asignación universal por hijo, casi el 25%. O sea que era o sea, un valor importante el que se recuperaba. Que para personas que destinan casi todos sus ingresos a sobrevivir, es una buena medida realmente. Nivela de algún modo esa desigualdad. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Ninguna. ¿No? Bueno. Em, bien, acá traje algunos ejemplos de en qué países se han aplicado, un poco quizás recomendarles, sobre todo por No, el poco y tiempo que tenemos. ahí en el chat dijeron si pueden intervenir, capaz que lo quieren hacer con el Ah, micrófono. dale. Sí, Iris, ¿querés habilitar el micrófono? Sí, buenas tardes, gracias. Sí, quería referirme a lo siguiente. Desde el comienzo de la exposición, hay elementos que usted ha mostrado que ciertamente son relevantes en cuanto a lo que podría ser pues, la revisión y el seguimiento a los presupuestos públicos, ¿no? Tales como elementos que usted ha mencionado, como la transparencia, como la accesibilidad a la información para poder evidenciar sobre ello, entre otros. Sin embargo, creo que hay una parte que valdría también la pena que mencionara, que no se ha mencionado y que en eso quiero contribuir. Me parece que tal como señalaron los premios, el premio llamado Nobel de Economía 2024, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, es decir, si hay ausencia de institucionalidad inclusiva, de institucionalidad que se preocupe por las personas y que genere políticas que estén centradas en las personas, que protejan la estabilidad y la seguridad de las personas, la innovación, eh, entre otras cosas, pues resulta que se hace bastante cuesta arriba, que si no se cuenta con ello, pues se puede tener lo otro, es decir, el acceso a un presupuesto o incluso tomando el mismo ejemplo que usted dio al principio de la clase, es decir, al principio de la sesión de hoy. La lucha que se dio en Argentina entre ustedes en el 2017 y 19 por el tema del recorte presupuestario de los fondos para la lucha contra los femicidios. Ustedes dieron esa lucha, pero había una institucionalidad inclusiva, receptiva, que bueno, que desde lo legal, desde lo presupuestario, desde lo político, asambleario, etcétera, apoyó y le dio una respuesta a ese requerimiento. Probablemente esa no sea la situación de hoy, en la que hoy, tal como señala usted misma, pues se ha incluso eliminado hasta el Ministerio de la Mujer. ¿No? Entonces, ahí ni que se reclame lo que se reclame, ni que se haga el seguimiento presupuestario que se haga, si no hay institucionalidad inclusiva, no hay receptividad a esta lucha. Pues entonces, creo que ahí es un elemento de la cadena, digamos, que usted ha expuesto, que creo que es un eslabón que es importante mencionarlo porque quizás no se podría tener mucho avance si no tenemos ese otro eslabón de la cadena. Básicamente a eso me quería referir y a lo que fue entonces las razones por las cuales en 2024 el premio Nobel, llamado Premio Nobel de Economía, que no es así, es el premio del Banco de Suecia, etcétera, etcétera, pero que en todo caso alude a la importancia y al impacto que tiene una institucionalidad inclusiva o no inclusiva en el desarrollo y el crecimiento y el bienestar de la población de las naciones. Y ahí también metería, solo para terminar esto, que también es preocupante la debilidad importante que está demostrando una organización de relevancia internacional como el Sistema de Naciones Unidas, justamente por el tema de recortes presupuestarios. Entonces, ¿con qué capacidad de respuesta
puede estar esta organización macro en términos de hacer advocacy o hacer lobby o luchar por los distintos derechos y distintas necesidades de los distintos países en el mundo. Básicamente eso quería contribuir. Gracias por permitírmelo. Sí, gracias, Iris. Sí, claramente yo estaba dando por descartado en algún punto que para que haya este tipo de avances, sin duda que para contar con información tiene que haber una institucionalidad detrás, un Estado presente o al menos comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas, eso como básico, ni hablar de un Estado que reconoce las desigualdades de género, que esa no es la situación hoy en Argentina. De hecho, se han eliminado ministerios, políticas, y lo simbólico que quizás se ve hacia afuera de la Argentina tiene un reflejo muy claro en la práctica, en lo concreto, que es las mujeres están, sobre todo las mujeres en situación de vulnerabilidad, más pobres, en situación de violencia, están libradas a su suerte completamente. O sea, el apoyo hoy es más un apoyo comunitario, territorial, de organizaciones, eh, y se está destruyendo lo poco que funcionaba bien, en lugar de revisar en términos de eficiencia y mejorar, eso no existe. Entonces sí, ni hablar, coincido con que es muy difícil desde la academia, desde la sociedad civil, impulsar o traccionar que estas reformas, mejoras, iniciativas se concreten si no hay una institucionalidad, un compromiso. eh, y obviamente que no niego que el contexto es sumamente complejo. De hecho, como bien decía Ciris, Naciones Unidas está en una situación muy parecida en términos de deslegitimación, falta de presupuesto. Pero también intento, o al menos es lo que nos queda para seguir teniendo cierta esperanza, creer que igual se puede, sobre las tinieblas en este contexto o desde otros espacios con menos protagonismo, seguir avanzando dentro de las posibilidades sin quedarnos completamente frustradas y devastadas porque el contexto no ayuda, ¿no? Entonces hay iniciativas que desde la academia, investigación se pueden sostener, eh, redes comunitarias, trabajo territorial, trabajo con quienes no están convencidos, pero tampoco son reaccionarios a la agenda y creen en las instituciones y creen en el debate, el diálogo, las democracias. Quizá hay una parte sí, del sector político, diría, que todavía sigue creyendo en eso y que también está tratando de entender qué es lo que está pasando, al menos eso nos pasa en Argentina. Entonces no damos por descartado que se puede, por ejemplo, litigar, judicializar y conseguir que la justicia haga su trabajo y aplique los tratados de derechos humanos y aplique las leyes. Entonces hay como una tensión constante ahí entre frustrarnos, dejar de hacer y hacer dentro de lo que se puede para generar algún avance y eventualmente volver a conquistar espacios, políticas, etc. Eso como respuesta de que claramente coincido con vos, pero intento mostrarles situaciones y casos y prácticas que funcionaron y que se pueden recuperar y está bien tenerlas en cuenta y no quedarnos solo con lo que está mal o con lo que se está rompiendo, ¿no? Porque hay cosas del pasado que funcionaron, otras que no, y que hay que revisarlas y que hay que mejorarlas, pero siempre hay que partir de experiencias de otras y de otros que nos dejaron alguna base, ¿no? Entonces un poco a eso apunta mi presentación, estas clases, imagino, porque si no creemos que hay otras posibilidades y otro mundo, también es muy difícil sentarnos a hablar directamente, o sea, no tendría sentido nada de lo que les estoy contando. Un poco esa es mi reflexión, partiendo de la base de que coincido con todo lo que sumabas. Voy a leer las cuestiones que quedaron ahí sin responder. Noemí decía una dificultad para avanzar es la ausencia de información desagregada por sexo respecto a quienes tributan. Sí, hay muchos países que no producen esa información, otros la producen las propias administraciones tributarias, pero no la publican o no la sistematizan, pero en sus bases de datos esa información está. De nuevo, tiene que haber una institucionalidad, voluntad política,
intención de darles esa información para poder hacer los estudios, pero en muchos países hay estudios de este tipo y se ha logrado acceder a esos datos. Verónica pregunta, ¿cómo se hace esa devolución del IVA? ¿Los estados condensan el valor total y lo dividen entre las personas a las que se orienta el beneficio, o al momento de hacer la compra se hace una deducción del valor? No, el Estado recauda como igual que, o sea, recauda todo de las compras de productos que tienen IVA, y solo devuelve, eso no existe más, pero devolvía el 15% a quienes en sus registros son beneficiarias de ciertas políticas de protección social. A ver, la gestión interna de eso la desconozco, pero no funcionaba como una deducción. No es que los productos tenían una exención, porque eso es difícil de poder personalizar. O sea, si tiene una exención se aplica a cualquiera. Entonces pierde la progresividad, digamos. Solo, o sea, en el caso de la devolución de IVA, se devolvía, se reintegraba a una cuenta bancaria. Ese es un tema también. Quienes reciben el beneficio tienen que estar bancarizados, tienen que tener una cuenta bancaria, que la verdad es que hoy es cada vez más extendida esa posibilidad en Argentina. Entonces se les devolvía el monto del 15% de lo que habían pagado sobre ese producto. Y la administración tributaria podía estimar, ya desde el vamos, que no iba a contar con ese dinero en base a estimaciones sobre recaudaciones de meses anteriores, ¿no? Después Rodolfo pregunta, ¿de qué manera las actuales estructuras fiscales, como los sistemas impositivos y los subsidios estatales, perpetúan desigualdades de género? ¿Y cómo puede una política feminista transformar estas estructuras para garantizar una redistribución equitativa de la riqueza y el reconocimiento del trabajo no remunerado? Bueno, una parte de esta pregunta la fui respondiendo. Puedo repetir algunas, pero es una pregunta muy larga, digamos, de responder. Por un lado, los sistemas impositivos, al estar diseñados con una gran participación de impuestos al consumo, que se cobran de la misma manera, con la misma alícuota para todas las personas, reproducen desigualdades de género porque al pagarlas todos en la misma proporción y estar las mujeres sobrerepresentadas, un poco lo que mostraba en el video en el que habla Candelaria, el segundo que vimos, las mujeres, solo por poner el ejemplo de Argentina, pero es similar en otros países, representan el 70% del decil más bajo de ingresos, con lo cual ahí el 70% de las personas más pobres son mujeres y el 30% son varones. Que todos paguemos lo mismo en términos proporcionales de IVA significa que el aporte en términos de lo que impacta en el ingreso de esas personas es desproporcionado el de las mujeres pobres, porque no distingue la capacidad de pago de quienes están en los deciles más altos de ingresos. Para eso, por ejemplo, una política útil ha sido la devolución de IVA, porque mostró buenos impactos. Pero como ese, tendríamos que ver ejemplos sobre los diferentes impuestos, como puede ser el impuesto a las ganancias o a la renta, que en muchos países no distingue a las altas rentas y entonces tiene escalas que terminan siendo regresivas para quienes tienen menores rentas. Y ahí pasa lo mismo. En general, los salarios más bajos suelen ser los de las mujeres y entonces hay un aporte desproporcionado. Después hay estudios que muestran que la propiedad en nuestros países en general está en cabeza de los varones, está masculinizada la riqueza, por eso habla de eso el video también. Y los impuestos en algunos países directamente no existen impuestos a los bienes personales, a la propiedad. Entonces en esa distribución es bastante clara la inequidad de la recaudación, porque terminan aportando muchísimo menos los sectores concentrados de la economía a la recaudación total en términos proporcionales a lo que cada uno tiene, a la capacidad de pago. Y después
¿Cómo puede transformar una política fiscal feminista estas estructuras para garantizar una distribución equitativa de la riqueza? Bueno, una parte ya la respondí, haciendo los puntos que traía antes. Quizá esta pregunta es anterior a esta diapositiva, pero acá hay una síntesis de algunas propuestas replicables a varios países, que es elevar los impuestos patrimoniales, hacer más equitativos los impuestos al consumo, revisar privilegios o exenciones fiscales. Bueno, un poco por ahí van las propuestas, y reconocer el aporte del trabajo de cuidados no remunerados a la economía, ¿no? Básicamente, que también hay algunas iniciativas en algunos países. Y después está la intervención de Celina, que dice: a través del control social desde la sociedad civil se hizo en Bolivia varios intentos usando las categorías de género en el análisis de presupuestos del Estado, y se pudo visibilizar las grandes desigualdades en asignación de recursos, lo que fue muy útil además de la capacidad de ejecución financiera de las autoridades. Sin embargo, coincido en que sin institucionalidad es un avance muy efímero. Sí, claro. Sí. Sí, es muy complejo. De hecho, en Argentina, em, lo novedoso de una gestión como la de Javier Milei es que eh, hay muchos acuerdos que parecían ser acuerdos de la democracia, o sea, del 83 para acá, porque atravesaron a diferentes gestiones de gobierno de diferentes colores políticos, más de centro izquierda, más de centro derecha, pero que no eran cuestionados. No sé, pienso, por ejemplo, en una política pública que es de la más evidenciada en términos de resultados, que es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que lo que hacía era dar consejerías de educación sexual en las escuelas, acceso a métodos anticonceptivos, información sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y esa política atravesó al kirchnerismo, al macrismo, como a diferentes gestiones de gobierno, y logró, y eso lo pudimos ver en el último censo, que reduzca casi en un 50% el embarazo no intencional en la adolescencia, y que haya mucha más claridad en la identificación de situaciones de abuso sexual en las infancias, intrafamiliar, en las escuelas, demás. Esa política está completamente destruida actualmente, a pesar de que hay un montón de evidencia que muestra la relevancia de la política. Ni hablar de que no me voy a meter sobre cuestiones más de sesgos ideológicos, porque considero que no tiene sentido esa discusión, digo, en esta clase, pues además nos quedan 10 minutos. Obviamente que hay una justificación, un trasfondo detrás de esas medidas, pero creíamos que había un consenso social en torno a cuál era el rol del Estado con la protección de los derechos. Y de hecho hay un montón de encuestas, de estudios focales que se vienen haciendo en Argentina ahora, que muestran que en realidad la sociedad no cambió tanto su mirada. Muchas personas que votaron a Milei consideran que el Estado debería tener un rol activo en la protección de los derechos, incluso que tendría que distribuir preservativos, por decirles, ir a un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero la cuestión económica en Argentina ha sido tan difícil, el tema de la inflación, de no poder saber o prever qué voy a poder comprar mañana para comer, hablando de que hay un 50% de la población, o había, en situación de pobreza, que hizo que un montón de cuestiones que parecían conquistadas o ganadas no sean de acceso para toda la población, no sea tan difícil eliminarlas. Bueno, y esto da para una conversación eterna, ¿no? Pero un poco eso, reflexionando sobre la última intervención, sin dudas tiene que haber una institucionalidad y una voluntad política para sostenerlo. Quiero ver cuántas diapositivas me quedan para ver cómo hacer para llegar. Creo, bueno, no es tanto. Bueno, seguimos, y cualquier cosa dejamos los últimos 5 minutitos para el último intercambio.
Otro de los principios que es fundamental en temas fiscales es el principio de máximo uso de los recursos disponibles o máximo de los recursos disponibles. Este principio está contemplado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y lo que implica es que los estados tienen que no solo ejecutar bien la ley de presupuesto o el presupuesto legalmente aprobado, sino que también incluye recursos que los comités han llamado socialmente disponibles o que integran el espacio fiscal susceptible de ser recaudados, por ejemplo, mediante reformas tributarias, reformas fiscales progresivas. Como en el inicio de la interpretación de este principio, los órganos de tratados consideraban o analizaban solo si el Estado había ejecutado bien o no la ley, si no había subejecutado presupuestos, si no lo había reasignado a áreas superfluas o a gastos que no eran prioritarios, pero no se metían a tratar de entender cómo era la recaudación impositiva, por ejemplo, o si se estaban dando muchos beneficios fiscales que hacían que no tengan suficientes recursos. Sin embargo, en los últimos años, diría que 2015, 17, 18, hubo varios informes, sobre todo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a estados de la región, identificando que la forma en que se recaudan los impuestos es regresiva, que hay muchos beneficios impositivos que hace tiempo no se revisan y generan inequidad, y que ahí habría espacio fiscal para reasignar y destinar a servicios públicos de calidad, por ejemplo. Entonces, este principio también es importante en esta materia porque implica hacer reformas, básicamente, y revisar la forma en que los estados se financian para poder garantizar servicios públicos de calidad y, consecuentemente, derechos, ¿no? Hay una declaración también que es interesante del año 2017 de Bogotá sobre justicia fiscal feminista, que una parte de esa declaración donde participaron organizaciones de la sociedad civil, pero también sindicatos y algunos representantes de estados, dijeron que todos los recursos disponibles se deben maximizar para invertir en servicios públicos de calidad sensibles al género, en la economía del cuidado y en la protección social de calidad, que para eso se deben producir suficientes ingresos, de modo que permitan aumentar las inversiones estatales para poder garantizar educación, salud, servicios de cuidado, transporte, seguridad alimentaria, vivienda. Bueno, derechos sociales básicamente, ¿no? Que son los que permiten tener vidas dignas, en definitiva. Entiendo que esto es una declaración, sin dudas. Hay un montón por hacer para que esta declaración se refleje en la realidad, así como los tratados de derechos humanos. Muchas veces los leemos y decimos, pero esto es aspiracional. Bueno, la verdad es que desde la sociedad civil, el activismo, consideramos que son herramientas para la exigibilidad que todavía quedan añares para lograr que eso se materialice, ¿no? Por otro lado está el principio de progresividad y no regresividad, que implica la obligación de avanzar en la toma de medidas financieras para ir teniendo mayor acceso a derechos y seguir nivelando esas desigualdades territoriales o sectoriales para que haya un mayor acceso. O sea, la no regresividad implica que haya, en caso de que haya, por ejemplo, en contextos de crisis o austeridad y un Estado considere necesario recortar o retroceder en ciertas políticas, tienen que poder justificar que han evaluado todas las alternativas posibles antes de recortar en derechos, por ejemplo. Eso con relación al principio de progresividad y no regresividad. Este video creo que prefiero que lo vean cada uno cuando tengan acceso al PowerPoint. Acá lo que intentamos mostrar es el impacto. En Argentina la deuda pública es un tema
que en los últimos 8 años más o menos está muy en agenda y ha tenido impactos concretos en el recorte en derechos. De hecho, hay análisis que muestran cómo el aumento de la deuda muchas veces fue de la mano de la desinversión en derechos. Y bueno, y acá intentamos mostrar su vínculo también con el endeudamiento privado de las familias. Otro de los principios es el de transparencia y participación. También lo fuimos hablando a lo largo de la clase. La información vinculada con el gasto, con la deuda, con los impuestos, es información pública. Si alguien quiere hablar, no. Que debería estar disponible y accesible al máximo nivel de desagregación, que si no está disponible proactivamente, los estados tienen la obligación de garantizar el acceso. Y por otro lado, también el principio de participación indica que todas las personas deberían poder participar, por ejemplo, mediante audiencias públicas en la discusión del presupuesto público, poder entender cuál va a ser el impacto de las políticas públicas cuando se trata de algunos sectores en particular, tener en cuenta las voces de esas personas afectadas o destinatarias. Y por último, el principio, así podemos dejar a una mini intervención de quienes consideren, de legitimidad fiscal. Hace muy poquito, el año pasado, la experta independiente sobre deuda de Naciones Unidas escribió un informe donde recupera varios de estos principios y suma uno más que diría que está incumplido en todos nuestros países, que es el de legitimidad fiscal. Ella dice que el objetivo principal de la financiación pública debería ser elevar el nivel de vida de la población y no solo de algunos, o no hacer más inequitativa la distribución de los ingresos, que es lo que realmente está pasando hoy en día en muchos países, hoy en día y hace muchos años, no digo que sea algo nuevo. Este principio también significa que el sistema fiscal tiene que responder a los principios de la buena gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad, al mismo tiempo que debe ser eficaz, eficiente, equitativo, justo. Son principios que fuimos también conversando. La eficacia y la eficiencia vienen más desde la economía ortodoxa, diría, pero son muy relevantes para pensar en que el gasto tiene que pensarse y destinarse para alcanzar buenos resultados, digamos, invertir bien teniendo en cuenta las necesidades de la población y no solo el ajuste per se, ¿no? Y también dice la experta independiente, para que la política fiscal sea legítima, debe sustentarse en las necesidades y los deseos de la población y proponerse su consecución. Todo esto, de nuevo, no es algo que hoy suceda en nuestros países. La política fiscal en general suele ser más bien regresiva, estar basada en el poder de influencia de algunos sectores y en general no se aprovecha el rol redistributivo que debería tener para que las sociedades tengan un piso mínimo. No necesariamente tengamos todos y todas los mismos ingresos. Sin dudas ese no es el rol del Estado, o al menos no es a lo que apuntan los principios de derechos humanos, pero sí a que no haya el nivel de desigualdad tan burdo, injusto y brutal que tenemos muchos en nuestros países. Y recientemente la Comisión para la Reforma Tributaria Internacional, donde hay varios economistas y expertos y expertas en estos temas, muchos de los cuales también participaron de la recopilación de los principios que les estuve contando, publicaron en el marco del 8 de marzo un comunicado, un pronunciamiento, intentando incorporar la perspectiva de género en los impuestos o visibilizar este enfoque. Y ahí ellos y ellas dicen que las políticas fiscales y los sistemas tributarios globales distan de ser neutrales en términos de género, que las mujeres cargan con el peso de los sistemas fiscales regresivos, que la evasión fiscal corporativa y la baja tributación de las personas de alto patrimonio
benefician desproporcionadamente a los varones ampliando las brechas en relación con la riqueza, y que las reformas fiscales progresivas, y ellos impulsan hace varios años un impuesto mínimo global sobre las corporaciones y las personas, los multimillonarios, podría generar ingresos para financiar servicios públicos con perspectiva de género. Hasta ahí la presentación. No sé si dejo de compartir, así puedo verles. Si quieren reflexionar sobre alguno de estos temas, comentar, estoy ahí a disposición. Muchas gracias, Julieta. Ahí te aplauden. Bueno, podemos tomarnos unos minutitos a ver si quedó algo. Siempre queda todo por hablarse. Pero bueno, es apenas bueno, son sesiones disparadoras, que bueno, la expectativa de estas sesiones y este curso dirigido a integrantes de la sociedad civil, de organizaciones sociales específicamente, bueno, esto se replique, que estas discusiones se localicen, territorialicen y ahí, bueno, se profundicen estos debates. Bueno, la clase hoy estuvo bien participativa, así que buenísimo eso también. Margarita, yo no sé si prendiste la cámara para hablar. ¿Sí? Adelante. ¿No? Bueno, perdón, yo me cambié de spot. Estoy acá recorriendo la casa. Eh, bueno, si no queda nada más por hoy, bueno, les propongo vernos la próxima sesión, se viene el último módulo del curso. Son 3 clases sobre 3 temas distintos, así que van a estar bien intensas esas clases. Ya no vamos a tener estos modulitos de 2 sesiones que nos permiten quizás profundizar algunas cosas que quedaron pendientes de las primeras sesiones, así que bueno, ahí veo que Juli les dejó su mail en caso que tengan dudas, la pueden contactar, así que buenísimo. Creo que me falta este PPT, no me acuerdo si me lo mandaste, pero lo puedo compartir con... Está todo en el mismo. Está todo en el mismo, ok. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Entonces les comparto las últimas grabaciones este PPT y también la información sobre el trabajo final, que solamente a modo de adelanto, decirles que va a consistir en un ensayo breve sobre algunos de los temas abordados a lo largo del curso, donde se pueda mechar un poco las experiencias de sus países o de sus regiones, de sus comunidades, con algunos de estos temas centrales o problemáticas centrales discutidas en cada uno de los módulos. El formato es una estructura de ensayo, no precisamente académico, un ensayo donde bueno, uno puede ir volcando ahí sus reflexiones, sus análisis, sus experiencias personales, sus experiencias gremiales, y bueno, así que para que ya vayan pensando, ya les voy a dejar en el Classroom las indicaciones más específicas, digamos, las características de este ensayo, pero les adelanto así, ya van dándole vuelta al tema, van focalizando algún tipo de lectura, búsqueda de información, así que bueno, les dejo hoy con eso y nos reencontramos el siguiente miércoles para la clase sobre tópicos de macroeconomía y género, ¿sí? Donde vamos a ver de nuevo cuestiones vinculadas a el sistema financiero y tributario con Clelia. Después vamos a ver deuda y desigualdades de género conmigo en la siguiente clase. Y la última es sobre alianzas público-privadas con María José Romero. Así que bueno, eso es todo por hoy. Los avisos parroquiales también fueron dados. Así que bueno, gracias Julieta por acompañarnos una edición más de este curso. Así que como siempre te digo, es un placer contar contigo. No, Con tu gracias experiencia y tu a ustedes. compromiso. No, gracias a ustedes y espero que sea útil. Estoy en serio a disposición para cualquier consulta. Gracias Julieta, gracias a todas. Nos vemos la próxima. Que descansen. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias.